Aquí tenemos a dos hermanas de 4, creadoras y fundadoras de La Sobremesa, que literal viene siendo un newsletter, también tienen sus redes en Instagram, donde nos comparten una mejor calidad de información. Siempre les ha interesado a esta familia construir una sociedad más informada para ayudarnos a tomar mejores decisiones en nuestras vidas y como ciudadanas participar de mejor manera. Y la verdad, les quiero compartir que aparte de que soy su fan, son amigas mías desde la infancia y me tocó estar en sobremesas en sus casas desde chiquitos y era una gozada disfrutar de la opinión de cada uno, el debate, sacaban diferentes referencias y yo estaba, bueno, sacaba la palomita para estar disfrutando de todo eso y la gocé. Pues aquí tenemos a Ana Pau Cantú, economista, y Sara Cantú, abogada. Y pues les quiero dar la bienvenida a Las Chorchas. ¿Cómo están, Sara y Ana Pau? Ay, muy bien, gracias Fabi y Eli por invitarnos. Gracias, sí, qué padre proyectos con hermanos. Sí, claro, padrísimo. Y aparte, como dice Fabi, yo al conocer para que sigan a Sobremesa en Instagram, se suscriban, es gratis, te llega padrísimo, una información de una manera que me encantó y por eso se nos ocurrió invitarlas para hablar de un tema que es ahorita muy controversial aquí en Monterrey y en muchas partes de México, las elecciones, la política. Y empezando a hablar simplemente es el tema en todos lados, hay mucha... Pues ya sabes, hay que estar de acuerdo en estar de desacuerdo. Cada quien tiene su opinión, Totalmente. Sus creencias y sus cosas. Pero yo creo que algo que nos pasó a Fabi y a mí juntas hace poco en una cena, empezamos a ver qué hace un diputado, a ver qué hace un senador, de qué está encargado el alcalde. No sabemos. Nos dimos cuenta que Sí. hay mucha ignorancia Sí. o mala información y luego no hay suficiente motivación para ir a investigar personalmente, a ver, ¿qué hace un diputado? ¿Qué hace un senador? Entonces dijimos, ¿por qué no invitamos a las hermanas Cantú de La Sobremesa Claro. a platicar un poquito, así en general, sin enfocarnos en ningún partido ni nada, pero pues conocer cómo funciona el rol de diferentes puestos Sí, dentro. y peras y manzanas, Sara, por favor. Y para saber cuando voto, qué es lo que estoy votando y esa persona, ese candidato, qué representa, cuáles son sus propuestas. Entonces nos vamos a meter a este tema para que se agarren el café o la copa de vino, al gusto cada quien, ¿verdad? Y a platicar. A platicar de esto. ¿Por dónde empezamos, Sara? A ver, platícanos. A ver, ¿qué les parece si empezamos de por qué es importante votar y estas elecciones en particular, por qué son importantes? Entonces, como dato curioso, estas elecciones son las más grandes de América Latina. Se van a renovar 20.500 cargos, que es una barbaridad y un trabajal para el INE. Entonces, se renueva toda la Cámara de Diputados, que son 500, se van a votar 30 por mayoría relativa, que es cuando tú votas directamente por ellos, y 200 plurinominales, que luego nos metemos al tema de los plurinominales. Se votan 15 gobernadores, se votan 30, se renuevan 30 congresos locales, que son de 32, imagínate, casi todos. Y se votan alcaldes en 30 estados. Entonces, la magnitud de estas elecciones es inmensa. ¿Por qué es importante votar? Pau, ¿quieres empezar? Bueno, sí, digo, a eso que luego nos metemos. México es una república federativa, desde mi punto de vista un poco muy centralizada, pero eso significa eso, que tenemos nuestros gobiernos locales y nuestros gobiernos federales, ¿no? Y tenemos leyes locales, reglamentos locales y la ley federal, y ahorita platicamos de cómo funcionan. Ahora, ¿por qué es importante votar? Bueno, para empezar, no hay democracia sin votos, ¿no? Y la democracia es un tipo de gobierno donde tu voz importa, donde tienes participación. Entonces, empezando, la mayoría de las personas en México, y sobre todo los más jóvenes, porque ha evolucionado y madurado la democracia en México, estamos acostumbrados a tener el derecho a votar, pero no siempre fue así. Si yo ahorita les preguntara, pues, ¿preferirías vivir en un lugar donde no votas o donde sí votas? Y sinceramente es una pregunta muy básica, pero yo creo que hasta personas que no votan te dicen, no, yo prefiero estar en uno que vota, aunque ellos no voten. ¿Por qué? Porque sabes que puede haber cambios, porque sabes que tienes poder, porque sabes que tienes derecho
Y hablando de, les enseño aquí mi tacita, Votes for Women. Me encanta. Porque el derecho de voto de la mujer pues tampoco fue tan fácil. O sea, la mayoría de nosotros, si tienes más de 30 años, probablemente tu abuela no pudo votar en sus primeras Porque fue en el 47, o sea, historia reciente. Claro. Exacto. Entonces, no sé, es una cosa que el voto en general, bueno, no sé si hay algún país que sea el caso, pero no es algo que se dio fácilmente, no es algo que regalaron, es algo por la que gente luchó para que lo podamos hacer. Y a todo eso, a mí me gusta mucho una historia, que es como leyenda, no se sabe si es verdad o no, pero cuando Benjamin Franklin es americana, pero la lógica es idéntica en México. Cuando Benjamin Franklin venía saliendo del segundo Congreso Continental, que es donde decidieron qué tipo de gobierno iban a tener, las bases de su constitución, etcétera, dicen que una señora se le acerca y le dice, Dr. Franklin, ¿qué tipo de gobierno nos otorgaron a los americanos? Y Franklin le contesta, una república democrática si la pueden mantener. Y esa es la clave, si la pueden mantener, porque la democracia no es un lugar a donde llegas y ya estás, es un organismo vivo. ¿Y cómo se mantiene vivo eso? Votando. Porque si dejamos de votar, estamos renunciando a un derecho que no creas que te lo van a seguir respetando para siempre. O sea, es un sistema que no es perfecto, pero es el que más se ha pensado para poder dar voz a los ciudadanos y poder poner contrapesos contra esta naturaleza, vamos a decir, para no criticar a alguien específico, pero esta naturaleza humana de querer acumular más poder. ¿No? O sea, una vez que alguien tiene poder es muy, muy raro que lo quiera soltar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué dinámica se hizo? Estructura histórica, que es la que mejor ha funcionado, es la democracia. El no votar, tú estás renunciando a toda esa historia, estás renunciando a tener una voz y estás poniendo en peligro un sistema de balances. Y nada más en lo básico, porque ahorita vamos a hablar en México, cuando votas por un alcalde, cómo afecta tu vida, diputado, cómo afecta tu vida, senador, presidente, gobernador, ¿no? Pero bueno, como la gran idea, yo creo que por eso es muy importante votar. Y complementando un poco lo que dijiste de las mujeres, de lo que costó el derecho a votar, hay una tradición que me encanta en Estados Unidos. No sé si ubican a Susan B. Anthony. Fue feminista, sufragista, muy famosa en Estados Unidos. Y su tumba está en Rochester, Nueva York. Y cuando las mujeres van a votar en Nueva York, en Estados Unidos te dan un sticker que dice I voted. Y se van a la tumba de Susan B. Anthony y la cubren con stickers. Todas van como a rendirle tributo, a decirle gracias por todo tu esfuerzo, gracias porque gracias a ti, yo puedo venir a votar. Me encanta esa tradición. Me puse chinita. Yo también, Sara, qué bonita historia. Sí. Y de lo que decía Pau también de la democracia, literal la palabra democracia significa esto. Es griego, fun fact. Demos significa personas y kratos significa poder. Entonces, literal es el poder de las personas. Y hay que ejercer ese poder, ¿sabes? O sea, ya sé que es una comparación que puede sonar un poco tonta, pero a veces me recuerda cuando estábamos chiquitas, que mi mamá nos decía que desperdiciamos la comida. O sea, ¿cómo, mijita? Tienes que estar agradecida que tienes que comer, lo típico, ¿no? De que hay muchos niños que no tienen este privilegio. Y a veces votar lo veo así, digo, ¿cómo se sentiría un chino, sabes, que yo tengo este derecho, él no, y yo no lo ejerzo? O incluso hay otros países, hermanos de Latinoamérica o Rusia, si quieres, en donde existe en teoría, pero tu voto no cuenta. Y en México tenemos la suerte que tu voto sí cuenta. Y ahorita me meto en esto, pero sí cuenta tu voto. Entonces, es un derecho y es un deber. Y si nosotros se nos hace tan fácil a veces criticar a nuestros gobernantes porque no están cumpliendo con su deber, ¿con qué cara los criticamos si nosotros no cumplimos con el nuestro, que fue ir a votar? Porque siento que muchas veces lo vemos como eso, ay, pues es mi derecho. Sí, pero también es tu deber, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que decía que el voto cuenta, 100% cuenta. Ha habido muchas elecciones donde la diferencia es de menos de 1,000 votos. En las últimas elecciones municipales en Monterrey, la diferencia entre el candidato del PAN y del PRI fue de menos de 2%. O sea, cada voto cuenta. Y aun si tu candidato no gana y no lo quieres ver así, por lo menos ponle que votaste por el candidato que obtuvo menos votos. Bueno, pero ponle que obtuvo 12%. Es como un termómetro de la ciudadanía. O sea, te está diciendo el voto qué es lo que quiere la ciudadanía, ¿sabes? Quizá ese candidato que obtuvo el 12% de los votos tenía alguna propuesta y significa que el 12% de la población está de acuerdo con eso. Y el candidato que hayan elegido, el que haya resultado electo, tiene que tomar en cuenta que ese porcentaje
quiere esto y busca eso, ¿sabes? Entonces es también como ese tipo de termómetro del sentir y necesidades de la ciudadanía. Y ahora con la reelección de diputados y alcaldes, pues también te dice si están contentos con el actuar del candidato o no, ¿sabes? Porque luego también está el llamado voto de castigo. Entonces, por ese lado, pues también. Y por último, y ese luego tema, ya nos metemos más con el tema de los diputados, es por las leyes que se están, o sea, por las leyes, ¿sabes? Entonces, depende tú qué es lo que quieras, qué rumbo quieres que tome el país. Tienes que estar súper informado porque en base a eso es por lo que tú vas a votar. Y eso siento que aplica mucho en el caso de los diputados. Sí, yo creo que votar, y aunque aquí estamos hablando de votar, es lo mínimo que debemos hacer para mantener una democracia si nos gusta vivir en una democracia. O sea, es como lo básico, ya no le voy a aplaudir a nadie por votar. Votar informado es lo decente de hacer, porque luego pues la gente, y leer una primera plana no es. Y hoy en día tenemos demasiadas herramientas para podernos informar mejor. Pero bueno, o sea, no es solo votar, es votar informado decente. Después de ahí, para una democracia, y como hablaba mi hermana, que demos, o sea, vemos si la gente, hay que ser una sociedad civil activa. Cada quien en su rol, pero va más allá, o sea, tenemos que ser el ciudadano modelo del país modelo que queremos tener, no esperar que todos los demás. Y yo sí quiero abrir espacio para decir, porque se dice mucho, que votar de cierta forma es irracional, ¿verdad? Porque creo que en México las elecciones pasadas votaron 62 millones, 56 millones, una cosa, votaron 62%, pero más de 55 millones de votos. Entonces dices, bueno, pues mi voto no va a hacer la diferencia. No, sí, porque es, o sea, supongo que en presidente dices, bueno, pero es que para presidente no tanto, pero para alcalde, pues tu voto es uno de 20,000, para diputado local es uno de 30,000, pero incluso con presidente y con todo, por quién votas afecta muchas otras cosas que igual y no lo sientes tan directo, pero afecta si un partido puede existir o no. Por ejemplo, el partido que quiso hacer Margarita Zavala, México Libre, no consiguió los votos para mantener el registro. Si tú hay un partido que te encanta, yo en lo personal ya no quiero más partidos, pero tal vez hay un partido que tiene exactamente tu ideal, pues hay que moverte y votar por él. Y también visto de la otra forma, oye, me encanta este candidato, pero no me encanta su partido. Bueno, cuando tú das un voto a un partido, aparte de todo lo que va a hacer en Congreso y todo, tú le estás diciendo al gobierno, cómo funciona nuestro sistema, yo quiero que este partido exista, yo quiero que este partido tenga apoyo. Los partidos en México tienen un presupuesto que viene de nuestros impuestos, ¿no? Y con eso pues pagan sus sueldos, pagan las campañas, hacen sus plataformas y todo. Bueno, ¿cómo decide a qué partido va a tener qué tanto dinero? Tiene que ver con el porcentaje de votos que tuvo. Entonces, no es exactamente así, pero vamos a simplificarlo. Si un partido tuvo el 12% del voto nacional, va a tener 12% del presupuesto. Entonces, también hay cosas que no son tan directas, pero dices, ay, es que pues mi candidato ni va a ganar, ¿para qué voto por él? Bueno, pues te gusta ese partido, ve y vota. Ve y vota para que ese partido siga activo. Ve y vota para que tengan presupuesto y quizás en la siguiente les pueda ir mejor. Y eso es nada más como directo, porque también según un porcentaje que tenga un partido es cuántos... Los pluris. Ajá, cuántos diputados plurinominales tiene, que eso ya es otro tema de cómo funciona nuestro gobierno. Pues vamos a meternos a ese tema, sí, de cómo funciona la estructura en México y los roles que cada uno tiene. Pues mira, hay 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Entonces, en el federal tienes al ejecutivo, que es el presidente, y luego tienes al Congreso de la Unión, que está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es bicameral. El trabajo de los legisladores, por llamarles así a los dos, es la aprobación de leyes o modificación o derogación de leyes. Derogación es eliminarlas, ¿no? Pero cada cámara tiene también facultades exclusivas. Por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene facultad exclusiva para aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Federación, para revisar la cuenta pública del año pasado y para revisar el Plan de Desarrollo Nacional. Plan Nacional de Desarrollo, más bien. Y los senadores tienen facultades exclusivas muy distintas, porque a diferencia de los diputados, ellos representan al Estado, ¿sí? Entonces, no sé si me estoy yendo muy atrás, pero
El nombre del país es Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Porque nace a partir de los estados que dicen, oye, quiero unirme en una federación. Pero cuando hacen esto, pues entonces tienen que ceder y renunciar a una parte de su soberanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nuevo León no puede celebrar tratados internacionales con Estados Unidos, pero sus intereses están representados a través de sus 3 senadores. Entonces, ahí me voy a las facultades exclusivas del Senado, que tienen que ver con toda la política exterior del gobierno. Ellos tienen que aprobar la política exterior del presidente. Son los encargados de nombrar, de ratificar los nombramientos de embajadores y cónsules y del secretario de Relaciones Exteriores, así como los nombramientos de los titulares de Secretaría de la Defensa Nacional y Marina. O sea, básicamente lo que tiene que ver con exteriores y con el ejército, ¿no? Por ejemplo, si las tropas mexicanas van a salir del país, lo tiene que aprobar el Senado. Si tropas extranjeras van a entrar al país, lo tiene que aprobar el Senado. Entonces ahí me regreso un poco de por qué la importancia de votar, por ejemplo, senadores, ¿no? Vamos a decir que tú eres de un estado que tiene una industria automotriz gigante y Estados Unidos y México están renegociando su tratado internacional. Entonces, tú vas con tu senador y le dices, oye, yo necesito que tú, cuando estés revisando este tratado, te acuerdes de los intereses de esta industria, porque muchos empleos en el estado dependen de esto, ¿sabes? O quizás es de un estado de México que tiene una industria del calzado gigantesca. Y parte de los términos del tratado es que van a entrar muchos zapatos extranjeros, ¿no? Y dices, oye, no, espera tantito. El 25% de los trabajos en este estado dependen de eso. Tú, como mi senador, tienes que velar por los intereses del estado, ¿sí? Entonces, los senadores representan al estado y los diputados federales son de los distritos. Ahora, ¿por qué es importante también lo que decía Pau, mi hermana, hace rato, del partido? Porque hay otro tipo de diputados y senadores que son los plurinominales, ¿ok? Entonces, por el partido que tú votes, ellos van a obtener el porcentaje, vamos a decir que en una circunscripción el PRI ganó el 20%, entonces va a tener el 20% de las diputaciones plurinominales de ese partido, ¿ok? Esa es otra razón. Voy a hacer una pausa ahí. Los distritos, o sea, los diputados federales, para ir a hacer un suma en cosas que dijiste. Entonces, los senadores son de los estados y los diputados federales de los distritos. ¿Cómo funcionan los distritos? Cada estado tiene X número de distritos. Varía porque se supone que se dividen según la población que hay. Ahora, muchas veces pues hay movimiento, ya no queda exacto y se supone que puede haber una redistritación, así se dice. O sea, que se vuelven a acomodar para que más o menos cada diputado represente al mismo número de mexicanos. Ahora, eso significa que tal vez tú tienes 20 distritos, no tengo idea, ¿verdad? Pero tú tienes 20 distritos en Jalisco y 5 en Campeche, porque no hay la misma población en ambos estados. Entonces, eso es en distritos. Y luego, ahorita habló de los plurinominales de circunscripción, o como le dijiste ya, y la región, como se llaman. Es decir, el país, luego aparte se divide, están los estados en distritos, pero luego hay agrupaciones, creo que Nuevo León está con Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, o sea, es decir, en zonas, y cada zona hace su lista de plurinominales. Y entonces nuestra zona tiene una lista de plurinominales cada partido, y lo que votemos entre nosotros, Coahuila, Tamaulipas, se agrupa, y según el porcentaje, cuántos entran de cada lista, que es otra división que hace ahora. Lo de los plurinominales es algo más o menos reciente, que tendrá unos 25 años. Poquito más, o sea, cuando Cedillo, según yo, empezó más o menos. Okay. No estoy segura, pero, y se hace un poco para lograr, porque ¿qué pasaba antes? Pues no sé, vamos a decir, ganaba el PRI, tal cual, ganaba el PRI y ganaba el presidente, y aparte ganaban todos los diputados del PRI, pero imagínate que el PRI ganaba, para simplificar, vamos a poner como si hubiera 2 partidos, tenía 51% el PRI, 49% el PAN. Pues entonces ya entró el diputado del PRI, pero ¿qué pasa con ese 49% de los mexicanos que querían al PAN? No tenían representación. Entonces, para empezar a crear un poco de diversidad y hay una palabra específica que se me está yendo, pero... ¿Equilibrio? Pues que sea representativo de la población. Se hizo el tema de los plurinominales. ¿Qué pasa? En opinión de muchos, yo estoy de acuerdo, o sea, tiene una razón de ser muy buena, muy justa, pero ahora tenemos muchísimos diputados.
O sea, es una barbaridad la cantidad de diputados que tenemos. Otra cosa buena de los plurinominales en origen, es decir, imagínate que yo quiero tener un biólogo conservacionista muy cañón con doctorado, ponlo a hacer campaña, pues nunca va a ganar. Nunca va a ganar porque lo queramos o no, a veces las campañas pues también son concursos un poco de popularidad y de qué tan agraciado eres y tal vez él no, pero nos conviene tenerlo en el Senado, nos conviene tenerlo como diputado porque es un experto en su tema. Bueno, en teoría, porque no funciona tanto así en la práctica, lo meto en mi lista de plurinominales o al supereconomista para todos los temas de tratados que ¿cómo va a ganar una campaña? En la teoría detrás es buena y hasta un punto sí funcionó porque sí le dio equilibrio al balance de poderes en nuestro poder legislativo. O sea, tanto en senadores como en diputados. Un side effect, muchas cosas, haces cosas buenas y luego pasan cosas no deseadas, es la cantidad de diputados y senadores que tenemos contra el tamaño de país, ¿no? Tenemos más senadores que Estados Unidos, o sea, es... Sí, está ridículo. Bueno, senadores, tenemos 128. Y ellos 100. Ah, sí, true. Bueno, y hablando también de los legisladores, sabes que a diferencia de cuando voto por alcalde o gobernador, me fijo mucho, bueno, presidente, ¿no? Me fijo mucho en el candidato, cuáles son sus propuestas. Pero la verdad es que cuando estoy viendo por quién voy a votar para legislador, diputado estatal, federal o senador, me fijo más en el partido. Porque al final, a la hora de votar, hay una cosa que se llama disciplina de partido. Y los diputados y senadores votan como les dice el líder de la bancada. No siempre, obviamente, pero es rara la vez que se salen de la disciplina de partido, porque al final de eso depende si el partido los deja reelegirse, por ejemplo, ¿sabes? O qué tanta jugada le dan en comisiones, o el reparto. O sea, entonces está la disciplina de partido. Y regresando no solo de tu voto cuenta, bueno, ya dimos el ejemplo de los plurinominales, de tu voto por un partido, pues va a determinar también qué tanta representación tenga y puede hacer la diferencia en la votación de una ley, ¿sabes? O sea, ayer voy a explicar lo de las mayorías en el Congreso. Hay 3 tipos de mayorías. Calificada, que es 2/3 partes, y es nada más para temas de reforma constitucional, ¿ok? Absoluta, que es la mitad más 1. Y la relativa, que es simplemente el que consiga la mayoría de los votos. Entonces, tú cuando ves por quién vas a votar por el legislador, yo recomiendo revisar la agenda legislativa del partido y cuáles son sus posturas respecto a muchas cosas, ¿sabes? Y hablando con Pau, mi hermana, ponía el ejemplo de la reforma administrativa que quiere presentar el presidente para desaparecer los órganos autónomos como el INE o el INAI, ¿no? El INE es el órgano autónomo que garantiza elecciones independientes, el INAI nos da el acceso a la información. Entonces, ¿qué dice esta reforma que quiere presentar el presidente? Es que quiere pasar el INE al Poder Judicial, que es independiente, y el INAI quiere que lo absorba la Secretaría de la Función Pública, que depende del Ejecutivo. Entonces ya no sería tan independiente porque ya el acceso a la información sería pues, decisión del Ejecutivo, ¿no? Del presidente. Entonces mi punto es que tú puedes estar de acuerdo o no, ¿sabes? Puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, gastamos muchísimo dinero con el INE y al final, pues si pasa el Poder Judicial, también es independiente, o sea, no depende del Ejecutivo, ¿sabes? Entonces, pues, ¿por qué está tan mal? O sea, el presupuesto para el 2021 del INE fue de más de 19,000 millones de pesos, es muchísimo. Entonces, si estás de acuerdo con esto, oye, pues vota por el partido que lo propuso y con los que hace alianza a la hora de votar. Pero si dices, oye, la verdad es que no me parece. O sea, yo sí creo que vale la pena el gasto por los beneficios que presenta. Entonces dices, a ver, ¿quién ha votado en contra o quién está en contra de esto? Bueno, pues entonces te vas por esos partidos, ¿sabes? Acaba de pasar también en el Senado, acaban de aprobar hace 3 semanas, un mes, el Padrón Nacional para el registro de usuarios de telefonía móvil. Bueno, ahí la votación fue súper cerrada, o sea, fue 54 contra 49, ¿sabes? Entonces, eso es a lo que me refiero con tu voto cuenta, o sea, no nada más si el candidato, no, puede ser no la diferencia, ¿sabes? En el Senado, en la Cámara de Diputados, puede que una ley pase por un voto, por uno. Entonces, a eso me refiero también con que tu voto cuenta y de revisar cuál es la postura del partido, en el caso de los legisladores.
Sí, los legisladores, yo estoy de acuerdo que bueno, yo razono mi voto diferente por un ejecutivo que por un legislador. Por ejemplo, no voy a decir partidos, pero en donde yo voto hay un candidato que no me gusta en el partido que quiero. Ahora, ¿qué pasa? No creo que gane el candidato, pero yo como quiera voy a votar. Aunque no me gusta el candidato, pero no, tampoco me disgusta mucho, ¿verdad? Si me gustara muchísimo no lo haría, pero voy a votar porque quiero, porque me fijé cómo votaron los últimos 3 años y yo quiero esa fuerza en el Congreso. O sea, yo quiero que ese partido siga teniendo más diputados, senadores, en este caso no hay elección, pero me gustaría también que tuvieran más senadores. Entonces, a pesar de que no me acaba de encantar el candidato, voy a votar, porque uno, chance ese candidato se convierte en diputado, pero dos, si no, mínimo es más votos para ese partido para que de su lista entren más. Ahora, no sé si esto ya es meternos muy técnico, pero a mí se me hace muy interesante que a muchas personas en México les gustó esta serie americana en Netflix que se llama House of Cards. Sí. Y el personaje principal en la primera temporada tiene un rol que no existe en México y él es el whip de los demócratas. Y el whip es literal el látigo de los demócratas. ¿Qué hace ese rol en Estados Unidos y por qué no existe en México? Es muy interesante lo que hablaba mi hermana. En Estados Unidos es más difícil, claro que lo logran, pero es más difícil lograr que los diputados y los senadores voten en línea con el partido. ¿Por qué? Porque hay quien dice que en México más que una democracia tenemos una partidocracia, porque tienen muchísimo poder los partidos. En Estados Unidos, quien elige, quién se reelige o no, es el distrito o el estado del senador. O sea, un partido no puede agarrar y decirle, tú no te reeliges. Si le quieren hacer la vida difícil, le ponen competencia en las primarias para que no sea el candidato automático. Pero si la gente quiere, o sea, si a mí ya me eligieron, vamos a suponer en Nuevo León, si así fuera, y yo me quiero reelegir, los neoloneses escogen si me reeligen o no. En México no es así. Para empezar, la reelección es algo muy reciente. Y lo segundo es que quién elige quién es el candidato, ya sea el que se va a reelegir o uno nuevo, es el partido. Entonces, si yo me quiero mantener en el poder, más que tener contentos a mis votantes, tengo que tener contento al partido. Como en Estados Unidos no es así, tienen que tener ahí un látigo que les ande amenazando y negociándoles para que voten como dice el partido. Aquí no, aquí es, ¿quieres tener futuro político? Vota como yo digo. Por eso, Oye, Pau, pero una pregunta de eso que dices. Por ejemplo, ¿no te parece que ahí también el INE juega un papel importante? O sea, en el sentido de que como no hay financiamiento público en Estados Unidos, a diferencia de México, que mucho lo que se prohíbe recibir ciertas cantidades de dinero a los candidatos para que no haya, como dicen en Estados Unidos, sponsors, ¿no? Que yo, Shell, soy una compañía que entonces que estoy financiándole toda la campaña a mi candidato para que cuando sea la hora de negociar y de aprobar leyes energéticas me dé por mi lado, ¿verdad? O sea, para que yo pueda seguir haciendo negocio. ¿No se te hace que también a veces, o sea, sí el distrito, pero también por las empresas que los están financiando, a diferencia de México, donde ese financiamiento es público? sí, digo, al final, como quieren, México siguen recibiendo dinero, ¿verdad? O sea, sería muy, muy... Otra vez, en principio está bien, la ejecución no es la ideal, pero no porque lo peor que le puedes hacer a una buena idea es una mala ejecución, porque luego la gente cree que la idea era mala y no es cierto, la idea no era mala. De acuerdo. La ejecución fue mala. Entonces, ¿qué pasa con el INE? O sea, gracias al INE pudimos tener alternancia en México, ¿no? Gracias al INE también pudo ganar, o sea, nos fuimos de PRI, PAN, PAN, PRI, Andrés Manuel, ¿verdad? Entonces, yo no jamás me atrevería a decir, y tampoco soy experta en el tema, pero me queda claro que es un organismo muy caro. Pero lo que yo creo es que vale la pena. Ahora, que vale la pena no significa que no hay que arreglarlo, hay que mejorarlo, hay que hacerlo eficiente, pero no hay que usar un diagnóstico para destruir algo que sí ha funcionado. Que puede funcionar más eficientemente, que ha tenido errores, claro. O sea, eso no es, bueno, para mí no es, me sorprendería que alguien diga otra cosa. De ¿no? hecho, la Cámara de Diputados le recortó el presupuesto en más de 800 millones de pesos y el director del INE, Lorenzo Córdoba, decía que era la primera vez en la historia del INE que le recortaban tanto el presupuesto en época de elecciones. Y bueno, y hablando del tema, lo que decía las mayorías y de la importancia de tu voto, y ya yéndome a los diputados estatales, una de las mayorías que mencioné es la absoluta, ¿no? Que es la mitad más uno. Entonces, para tú reformar la Constitución,
necesitas que el Congreso de la Unión, que es la Cámara de Diputados Federal, y los senadores voten por la reforma a la Constitución con la calificada, ¿sí? Que es 2/3 partes. Pero luego, para que pase, pues obviamente la Constitución es de todo el país. Entonces, los congresos estatales también tienen derecho a opinar si quieren que les cambien la Constitución. Entonces, pero para los diputados, para los congresos estatales se requiere mayoría absoluta, ¿ok? Que es la mitad más uno. Entonces, tú ahí tienes que decir, oye, pues lo mismo, o sea, ¿por qué partido voy a votar para el Congreso Estatal? Porque si el presidente quiere reformar la Constitución y tiene mayoría en ambos congresos, en la Cámara de Diputados Federal y los senadores, y encima tiene mayoría en las cámaras, en los congresos locales, pues ya puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Y la Constitución, pues ya estamos hablando de palabras mayores, porque ninguna ley federal puede ir en contra de la Constitución y ninguna ley estatal puede ir en contra de una ley federal. Entonces, al final, todos tenemos que regirnos por lo que diga la Constitución, ¿sabes? Entonces, también por eso, pues la oposición es algo muy sano para el país, porque si el presidente tiene mayoría en ambas cámaras y encima mayoría en los congresos estatales, pues yo no te puedo decir realmente que estemos en una democracia, o sea, Justo eso es el país de un solo hombre. Claro. ¿Sabes? Entonces, la oposición es sana, es algo bueno para el país. ¿Por qué? Porque no significa que no va a pasar la ley que él quiera, la iniciativa que presenta el presidente, pero por lo menos se tiene que sentar en la mesa a negociar, ¿sabes? Sí. Entonces no puede hacer lo que quiera. Y los otros partidos pueden decir, oye, esta parte no me parece, vamos a modificar esta parte de la ley. Aquí se les está pasando un poco. Y es bueno para la política, es bueno sentarse y negociar y que uno cede y que el otro, ¿sabes? Entonces, por eso también creo que en el caso de los legisladores es muy importante fijarse en el partido. No tanto, en mi opinión, en el caso de alcaldes y gobernadores, donde creo que es muy importante fijarse en las propuestas del candidato. Y realmente yo, la verdad es que recomendaría seguirlo en redes sociales, porque en redes sociales presentan muchas de sus propuestas, en Twitter, en Instagram, en Facebook. En el caso de los alcaldes, que es como la instancia de gobierno más cercana a la gente, organizar reunión en tu casa para conocer las propuestas del candidato y tú presentarle tus inquietudes, porque por lo general al final de una de esas reuniones hay una parte de preguntas y respuestas donde la gente le dice, oye, yo tengo esta inquietud y me parece que la policía municipal no está haciendo su trabajo. Oye, ¿sabes qué? Para llegar a mi casa hay demasiado tráfico a partir de las 7. ¿Qué propones? ¿Sabes? Entonces, eso. Entonces, sí es un voto mucho más personal, creo, el de alcaldes y diputados, porque al final, mucha de nuestra vida diaria también depende de ellos, ¿sabes? Y regresando a los 3 niveles de gobierno, lo ves, por ejemplo, para mí, genuinamente, una de mis preocupaciones es el estado de las calles en mi ciudad, ¿sabes? Y entonces ahí también tienes que saber a qué candidato dirigirte, porque si es una calle que está en tu municipio, depende del alcalde. Pero si es una vialidad que es intermunicipal, que conecta a Monterrey con San Pedro, por ejemplo, eso ya depende del estado, es el gobernador. Si es una calle en el estado, pues obviamente el gobernador. Pero si es interestatal, depende del Ejecutivo Federal, del presidente. Entonces, por eso es importante estar informado, porque ¿a quién le vas a llevar tu queja o a quién le vas a presentar tu inquietud? Pues depende de dónde esté localizada. Ahora, ¿sabes? Las calles, voy a ligar esto con los diputados, porque no se pagan solas. Tiene que haber un presupuesto. Y como al principio platicó mi hermana, los diputados federales son los que aprueban la ley de ingresos y egresos. Creo que así se llama. Y es básicamente con cuánto dinero va a generar México y cómo se va a gastar ese dinero. Y eso tiene que ver también cómo se va a dividir entre los estados. Normalmente, y no siempre es así, los diputados que son del mismo partido que el gobernador y diferente al presidente van a luchar para que el estado tenga más dinero. O sea, si yo tengo un diputado de partido A y el presidente es de partido A, pues lo que diga el presidente voy a decir que sí. Pero si yo soy partido B y el presidente es partido A, muy probablemente voy a ir y le voy a decir, oye, no, ¿por qué tan poquito dinero para mi estado? Yo quiero más dinero para mi estado porque nos urge hacer hospitales y nos urge hacer vialidades
y nos surge lo que tú quieras, hacer otra presa porque no tenemos agua, entonces los diputados, tus diputados federales también van a jalar recursos para tu estado. Ahora, los gobernadores pueden agarrar y decir, quiero más, pero ellos no tienen tanto poder, la verdad, para jalar recursos de la federación. Pueden, y entonces, ¿qué pasa? Pues, oye, tal vez el alcalde es el más bueno y el más eficiente y tiene toda la intención de arreglar la calle, pero pues sin dinero, ¿cómo le va a hacer? ¿Verdad? Y una vez que el estado tiene ciertos recursos, ¿quién decide a qué municipio se va y cómo? Pues ahí entra la legislatura local, ¿no? Pero sí es, porque por ejemplo, nosotros que somos de Nuevo León, pues hay mucho ruido, definitivamente a mí, yo creo que al ser parte de la federación hay que aportar, que somos muy afortunados y somos muy productivos y nos ha ido bien, entonces estoy de acuerdo con apoyar a otros estados de la federación, pero yo no estoy de acuerdo en la proporción en la que lo estamos haciendo, porque el estado se está viniendo abajo, nuestras calles, nuestros hospitales, o sea, no teníamos para los sueldos de los doctores, para todo el equipo médico de COVID, cuando sí lo generamos en Nuevo León, sí generamos suficiente, pero lo estamos mandando y no nos están regresando. Entonces yo quiero diputados que creo, al final nunca sabes lo que van a hacer, pero todo el historial indica, el partido indica, que van a luchar por más recursos para Nuevo León. Así es. Y bueno, en el caso del Congreso Estatal, también dejar claro que como decía, aunque las leyes no pueden ir en contra de las leyes federales, sí tenemos nuestras propias leyes. Entonces, por ejemplo, cada estado tiene su propio código civil y su propio código penal. Entonces, algo que puede ser un delito en Nuevo León no es un delito en la Ciudad de México, por ejemplo. Ese es el caso, a ver, tema controversial, pero el tema del aborto es uno de los temas que diferencian mucho entre los estados, ¿sí? En la Ciudad de México es legal. El matrimonio igualitario es otro. O sea, no todos los estados es legal, en unos sí, en otros no, y eso es la legislatura local con el gobernador, porque el gobernador lo puede vetar, ¿no? Y también igual puede ser iniciativa del gobernador, o sea, el gobernador puede presentar iniciativas también. Pero bueno, por ejemplo, cuando fue ¿te acuerdas cuando fue lo del aborto en Nuevo León, que todo el mundo estaba mandando firmas, recabando firmas, tanto a favor como en contra? Y hasta se plantaban afuera del Congreso y así, como que yo decía, ¿y tú cuando votaste por tu diputada estatal, o sea, local, te fijaste en cuál era su postura respecto a este tema? O sea, porque ya que está el tema y la ley, recabando firmas y moviéndose y así, pero yo no sé si alguien se puso realmente a pensar qué opina mi diputado de esto. Entonces también por eso es importante, porque hay muchas leyes que sí nos afectan directamente en el estado, que las aprueba el Congreso local. Oye, Sara, tal cual, eso que estás diciendo, para mí, es casi el motivo de esto, porque creo que todos nos quejamos del gobernante que tengas, y el que tengas y el que vaya a quedar, todos nos quejamos, todos queremos que hagan algo que a la mera hora igual y no queda como tú querías, pero ¿quién se informa antes de que, cómo, pero ya sabías que él estaba a favor de eso? ¿Por qué ahorita te quejas? Eso es a lo que me refiero. Creo que estamos en un momento clave para que te fijes, para que te informes bien y de ahí tomes una buena decisión informada, porque sí se oye mucho ruido y lo que dice una comadre y lo que dice el otro y lo que dicen, pues hay tantas fake news que se ponen y todo, que ya no sabes ni a quién creerle que no y todo, pero sí hay lugares donde te puedes informar bien, o sea, que está todo correcto, cómo va, qué va detrás cada partido, y ahí es donde tomas la decisión, ahí es donde puedes hacer el cambio, porque a veces te cansas de tantas cosas ahorita tú que sí te importan a ti, en nuestra vida, que sí te afectan, y se toman las decisiones con esa gente, con esos partidos que no sabías ni idea y tú votaste por él, o no votaste por el que te iba a defender. Entonces, es la importancia de esta chorcha, de hablar de la importancia de informarte, de saber qué poder, porque luego a veces hay cosas que dicen, este candidato dice que va a hacer esto y ni puede hacerlo legalmente, tú tranquila, o sea, ni lo puede hacer, o al revés, claro que lo puede hacer, entonces sí te da miedo, o qué es lo que estás, ¿verdad? Pensando que quieres, que te da miedo, cuáles son tus frustraciones, qué quieres llegar. Entonces, esta es esta chorcha, para informarte, para inspirarte, que sí te informes bien, a que tu voto sea pensado, no porque dijo la comadre y la vecina o porque me regalaron una t-shirt, no sé, ¿verdad? La bolsa del súper. Sí, claro, o sea, tú toma la bolsa, la vas a usar reciclar, pero tú vota por quien tú quieras de verdad. Exactamente. Oye, Eli, ¿y sabes qué? Con lo fácil que es ahorita informarse, o sea, literal es cuestión de abrir Google, poner, no sé, postura, PRI, reforma energética, no sé, ¿sí me entiendes? Y te dan 1000 resultados con eso. Entonces,
Tal cual, una búsqueda de Google con palabras claves te dice todo lo que necesitas saber. Oye, pregúntales en Twitter, en Instagram, pregúntales. O sea, hay algo que es muy cercano a ti o algo que te importa muchísimo, pregúntale. O sea, tú pregúntale. Hoy en día hay muchos métodos y para mí el tema informarse, lo hablábamos un poco hablando del diagnóstico, es súper importante cuando tú ves a un candidato, ver, obviamente qué propone, pero si ya ha legislado, si ya ha estado, ¿cómo ha actuado, verdad? Porque todos podemos hacer propuestas bien bonitas. Entonces, si ya tiene un historial, ¿cuál es su historial? Si no tiene un historial, ¿cuál es su preparación? ¿Por qué llegó ahí? Y una vez que están hablando, la mayoría de los candidatos, a mi gusto, como que hay que informarnos, pero hablan de buenas intenciones y de diagnósticos obvios, ¿no? Entonces, el que tú estés de acuerdo con el diagnóstico de un candidato no significa que estés de acuerdo con su solución. Entonces, mucho ojo con eso. Súper. ¿Verdad? O sea, eso, repítelo, por favor. El que estés de acuerdo, de verdad, repítelo. El que estés de acuerdo con el diagnóstico no significa que vas a estar de acuerdo con su solución, con su propuesta. Exacto. Entonces, eso para mí es muy importante que distingamos porque pues cuando llega un candidato a mí me dice que no hay, o sea, que falta más igualdad socioeconómica en el país. Sí, falta más igualdad socioeconómica. Que hay mucha corrupción. Hay que eliminar, sí. Sí, muchísima corrupción. O sea, no conozco a alguien que esté a favor de la corrupción y si conozco a alguien y no me ha dicho que deje de ser mi amigo, por favor, porque pues, ¿cómo vas a estar a favor de eso? Ahora, ¿cómo se elimina eso? ¿Cómo creamos un país más egalitario, más justo? Ese es el chiste. Y no solo ver, o sea, su diagnóstico, qué proponen y qué historial tienen. Porque, pues, oye, el que te dice que está en contra de la corrupción, pero su mano derecha o su, lo que quiera, socio, amigo o así, es el que lleva 20 años robando, ay, no, pues, qué fácil, ¿verdad? Claro. Entonces, Y no dejarnos llevar también a la hora de ver a los candidatos con propuestas que la verdad, o sea, ponte a pensar realmente si lo van a hacer. O sea, por ejemplo, voy a eliminar la tenencia. Ay, pues se dice bien fácil, ¿sabes? Bruto, yo no voy a pagar tenencia. Oye, pero llega y se da cuenta que pues, no es tan fácil porque el Estado necesita sus recursos. Entonces, ponte a pensar eso, ¿qué tan factible son estas cosas que se ven bien bonitas y me conviene? Pero ¿qué tan factible es que realmente lo vaya a hacer? por poner un ejemplo, a mí, de ya las elecciones del 2018, Andrés Manuel habló muchísimo, y esto es algo que no están controlando, entonces lo voy a sacar, de que el país, y lo dije yo al principio, que es muy centralizado, o sea, que es una federación, pero todo el poder está en el DF, y yo no creo, uno, estoy de acuerdo con ese diagnóstico, y dos, estoy de acuerdo que no es sano. ¿Qué proponía? Mandar las secretarías de Estado por todo México. La de Economía Nuevo León. La Economía Nuevo León y Turismo a Campeche, sí. No, espérate, yo estoy 100% de acuerdo que el país está muy centralizado y sí creo que en los últimos 2 años se ha centralizado más, ¿verdad? Ya hay procesos que no puedes hacer en tu estado y tienes que hablar a México, pero nunca estuve de acuerdo, se me hacía la cosa más ineficiente regar las secretarías por todo México, uno. Y dos, si alguien le creyó eso y creyó que eso era buena idea, pues que ahora vea que no lo ha hecho. Entró y dijo, está más difícil, para finales del 2020, estamos a mediados del 2021, o sea, yo nunca le creí, qué bueno que no se pudo hacer esa solución, pero una cosa es, ¿estás de acuerdo con la solución? Y dos, ¿es viable? O sea, porque, pues, digo, son buenas intenciones. Digo, y para también sabes que en esas ideas, fact-checking es básico, o sea, porque es muy fácil andar diciendo cosas y haz un fact-check de las cosas que diga tu candidato, o tu comadre si te dice, pues es que mi candidato dijo esto, y hay veces que no te suena, ¿sabes? O sea, dices, híjoles, es que no me suena. Entonces, haz un fact-check, regresa lo mismo, es muy fácil. Google, o sea, pero realmente no te quedes con la cosita, no te quedes con la cosita y búscalo. Oye, ¿y sabes qué? En la siguiente reunión de amigas, sácalo. Oye, todo lo que tú vayas aprendiendo, informándote, informa a los demás también. Totalmente, porque sabes que creo que muchas de las elecciones de México, más bien de los votos del mexicano, caen en una idea romántica por sus diagnósticos o propuestas que ni siquiera tienen la facultad de cumplir a veces los candidatos y te lo venden una idea romántica, literal, y con esa idea chiquita se quedó la persona, a lo mejor el votante y va y vota por ese candidato, porque aparte, carismático, guapo,
¿verdad? O guapa. Oye, el lema no es del Peña Nieto. Es un tema importante porque no puede ser, o sea, no caigamos en eso, somos más inteligentes que eso. Totalmente. ¿Te acuerdas con Peña Nieto que decían, Peña Nieto bombón, te quiero en mi colchón, con las pancartas? Ahí está, o sea, y esa es la mejor campaña, luego a veces también, porque hasta se te queda grabado en la cabeza, ¿no? Claro, Y se luego, hace viral. alguien me dijo el otro día, quiero saber la opinión de las hermanas Cantú, que como que hay dos tipos de campaña, así como, no, ¿cómo decirlo? O sea, la popular y la electoral. O sea, hay gente que hay candidatos que los ves muy fuertes, popular, o sea, muy populares. Muy atractivos. Muy atractivos, mucha gente los sigue, sus eventos llenos, la gente por todos lados, sus mantas, sus cosas, todo. Pero a la hora de votar, ¿esa gente vota por él? No. O sea, es diferente. No, pero como que es diferente. No te asegura alguien que veas muy popular en las calles que vaya a ser el que vaya a quedar. Entonces, realmente lo que nos toca hacer a nosotros como ciudadanas y que queremos cambiar es eso, es votar, es informarte bien, no porque dijo la comadre o porque dijo el contrincante. Tú infórmate, cada uno, cuáles son, qué propone, en cuál estás de acuerdo y ya, y que nadie te mueva de ahí, pero informarse. Entonces, ojalá... De lo que estás diciendo, Eli, te voy a decir qué está pensando. O sea, quieres vivir en un mejor país, en una mejor sociedad, en una sociedad mejor informada, en una democracia más sólida. Lo que está diciendo Eli es, empieza contigo. Claro. Exactamente. Muy bien. Es que, ¿sabes qué, Sara? Se me hace que sí, hermanas Cantú, me encantan. Pero creo que se nos olvida que sí tenemos mucho poder. Sí tenemos mucho poder. Y no sirve en dejarlo en las quejas, en las reuniones, así. ¿Qué voy a hacer yo? Ahorita tienes el poder del voto. ¿A quién se lo vas a dar? Hazlo responsable. No chilero, no porque me dice, no porque así. Entonces... Realmente esa es la tarea, estamos a nada de las elecciones, ojalá con esta chorcha la gente diga, sí, déjame me informo real, no por lo que veo, no por lo que escucho, no, yo voy a informarme real y votar pues con un voto responsable, porque tiene peso, porque importa, porque luego te vas a quejar en años y pues ahí estás, mamita, ¿verdad? Ahí estaba tu voto. Es que es tan fácil quejarnos, es muy fácil quejarnos, pero si no participas como ciudadano, en votar, para empezar, o sea, y en votar informada. Y fíjate, o sea, lo de quejarnos, Quejas, hay una frase de Churchill que me gusta mucho que dice que la crítica tiene el mismo papel en el cuerpo humano, o sea, el mismo papel que el dolor en el cuerpo humano, que es llamar la atención a un mal estado de las cosas, ¿ok? Entonces, cuando a ti te duele la cabeza, pues oye, significa que, pues, no sé, puedo tener fiebre o así, o me duele la panza, pues no vaya a ser apendicitis, ya sabes. Entonces te das cuenta dónde está localizado el problema en tu cuerpo. Y lo mismo pasa un poco con la crítica, este tipo de crítica. Entonces tú también tienes que informarte, pero también darte cuenta qué es importante para mí. ¿Qué me importa a mí en el país? ¿Qué me importa a mí en mi ciudad? Entonces, ¿qué me importa a mí en el país? Bueno, pues no quiero este tipo de leyes, no sé, por poner el ejemplo lo de los órganos autónomos. Oye, pues quizá yo no quiero que desaparezcan los órganos autónomos. Eso es importante para mí. Entonces, déjame investigar cuál es la agenda legislativa, ¿sabes? Oye, para mí lo más importante en mi ciudad ahorita y en mi estado es el tema de la policía. Entonces, pues ahí es el estado y el alcalde, ¿no? Porque es la policía municipal y la policía estatal. Entonces, déjame ver cuáles son las propuestas de mis candidatos en cuanto al tema de seguridad pública. Entonces, también, o sea, verlo así, si quieres, llevándolo así muy específico, porque siento que muchas veces como que ni siquiera nos damos cuenta cuáles son, qué es lo que es más importante para nosotros. No, claro, aquí en Monterrey, digo, poniendo un tema claro, simple, la contaminación. Hay mucha contaminación cuando antes no teníamos, no vivíamos así. Nosotros que crecimos aquí no veíamos esto. Bueno, ¿quién trae una solución concreta, viable? ¿Quién la trae? ¿Quién la trae? Investiga quién, no así nada más, porque hay candidatos que ni está sobre la mesa ese tema. Y es algo que nos importa. Y aquí en el estado, cómo nos han tratado de cambiar todo eso y que casi hoy no circula y qué va a funcionar, que sí, que no. ¿Quién sí sabe, quién está estudiado, quién está preparado y quién propone una solución que sí funcione? Y de quién depende, Eli, también, porque muchas veces, ¿de quién depende? Porque ahí te tienes que ver, bueno, es que regresamos a los niveles de gobierno. Oye, ¿es Pemex? O sea, no sé, porque tiene que ver con las empresas. Bueno, pues entonces esto va a ser el gobernador, pero si tiene que ver con Pemex, por ejemplo, con el petróleo, con los hidrocarburos, bueno, pues entonces depende de la federación.
Sí. porque eso es facultad de la federación. Entonces también La gasolina. ver de quién depende y hacia dónde tienes que dirigirte, ¿sabes? Pues ahorita está el tema de las energías limpias, del cambio que quieren hacer, que básicamente haría no competitivas a las energías limpias. Checar qué partido está apoyando eso. Todas esas cosas son importantes. Sí. Y pues la verdad, ya yo creo que en la sobremesa tenemos que hacer una guía, esto ponerlo en guía de... Tal cual, y vamos a compartirlo y ojalá lo sigan más porque lo ponen de una manera súper atractiva y divertida, y todo, bien sencilla, pero sin manzanas, como nos gusta aquí. Para que se suscriban. Sí, y yo quería nomás para terminar, siempre nos gusta con qué te quedas o con qué te gustaría que la gente se quedara. Entonces, empezamos, hermana, ¿tú con qué te quedas? Definitivamente yo me quedo con algo muy sencillo que empezaba diciendo también Ana Pau al inicio, de que no se nos olvide que se luchó por tener el derecho a votar. Que no se nos olvide que gente luchó mucho para poder tener nosotros pues, derecho, privilegio y deber. Y es nuestro deber. Si queremos ver una sociedad mejor, un país mejor en todos los sentidos, en los que a ti te interesan a nivel personal, pues infórmate y vota de acuerdo a eso. Aunque, como bien decían ahorita en la chorcha, no tiene que ser el candidato más popular, pero tu voto ahí sí va a contar para otras propuestas, para leyes, para iniciativas, o para el presupuesto, o para otras cosas, ¿no? Entonces, sí vale, tu voto cuenta, y pues sí es nuestra obligación, y más hoy más que nunca, porque estamos viviendo muchos cambios en este país importantes, que sí depende de la participación ciudadana, porque como bien decías, que se votó como el 62% decían de la población votó, pues ¿y el otro 38% qué? ¿Verdad? O sea, no, es mucho 38% que no votó. Salgamos a las calles y votemos, y hay que invitar a los de al lado, a tu familia, a tus amigos, a votar, y a votar de manera responsable, y que no tienen que estar de acuerdo con tus ideas, sino que ellos mismos se meten un clavado a informarse para hacer un voto responsable. Yo con eso me quedo. Muy bien, hermana. ¿Tú? Híjoles, muchas cosas, pero uno, el poder, la importancia de la información, de informarte bien, de dónde vienen las fuentes, no creerte todo lo que te dicen. Y la verdad es que a mí me gusta, o sea, siento que estamos en una época que me encanta, y seguro a ustedes les pasa, y más que ahorita, a donde vas es el tema. La política, ¿por quién vas a votar? ¿Cómo está esto? O el repelar. A mí me gusta eso, aunque no estés de acuerdo, pero me gusta estar de acuerdo en el no estar de acuerdo, porque realmente estamos, para mí es una evolución, para mí es evolucionar, es avanzar, tengo esperanza de que realmente esto mejore, y esta chorcha, Fabi, también es manera de nosotros poner nuestro granito, de que a alguien le llegue esto, de que a alguien le haga sentido, que le haga pensar, que igual y cambies tu voto o pienses bien tu voto con esto, que digas, sí es cierto, sí importa, sí puedo poner algo, un granito, esto es. Entonces yo tengo la esperanza que ya somos más los jóvenes que ya crecimos, que ya es otras generaciones, que es otra información, que tienes todo a la par, que ya nomás no te quejes. Entonces, teniendo todo, de cierta manera tenemos un sistema, en teoría, como dices, Ana Pau, funciona, lo tenemos, es un privilegio, vamos a ejecutarlo, y ojalá se pueda ejecutar bien para realmente mejorar México, porque sí hablamos de mucha corrupción en general, pero yo sí lo platico y lo digo, me encanta vivir aquí, y creo que México es bien rico en muchas cosas. O sea, no de dinero, de espacios, de cultura, de gente, es muy rico, es bien padre. De recursos, tenemos mucho podemos ser de los top de todo el mundo. Ojalá estos gobernantes que escojamos nos lleven allá, ojalá nos lleven mejor. Entonces sí necesitamos ese voto consciente, preparado. Aquí está donde ponemos nuestro granito. Entonces yo me quedo con eso. Sara y Ana Pau, empieza una, ¿con qué se quedan? ¿O con qué quieres que se quede la gente? ¿Qué idea quisieras que la gente se quedara? Empieza, Sara, tú. Pues yo creo que regresando a lo de que es un derecho y un deber, yo me iría un poco más allá, que no nada más tu deber de tú ir a votar, sino lo que decían de invitar a los demás a votar, ¿sabes? O sea, el compromiso que tenemos de crear precisamente una sociedad más informada. Está perfecto, está increíble que este sea el tema de conversación en las reuniones de amigas, en el cafecito. Está bruto porque es un intercambio de ideas, y el intercambio de ideas enriquece. Y entonces tú puedes ir formando también diferentes opiniones, porque quizá tenías una opinión de, oye, esto es así,
y llega tu amiga y te dice, no, amiga, yo ya lo busqué, ya me informé, esto no es como tú dices, ¿sabes? Entonces, no sé, crear una sociedad mejor informada y llevar a todos a votar. Me encanta. Tú, Ana Pau, ¿con qué te quedas? ¿Qué quieres que la gente se quede? Yo creo que estamos un poco en el mismo canal, que a mí me gusta vivir en una república y me queda claro en una democracia que la tenemos que mantener. Entonces quiero que todos los mexicanos nos comprometamos a mantener nuestra democracia y se empieza votando. Y digo se empieza porque de ahí, una vez que te salen las propuestas de los candidatos y todos, exígeles, escríbeles. O sea, pregúntales, oye, es que tú dijiste esto y lo otro, y o sea, hay que dar seguimiento. No significa que le tengas que dedicar 1 hora al día, ni mucho menos. Pero si te vas manteniendo informado, empujamos. O sea, trabajan para nosotros. Pero para que trabajen para nosotros hay que votar, hay que informarnos y hay que darle seguimiento. Y así vamos a empezar a construir el país que queremos. Es que de lo que dices nada más me da risa porque si lo escribimos en Twitter, American Airlines, quejándonos que perdió nuestra maleta, ¿qué no le vamos a escribir a Twitter a nuestro diputado reclamándole que votó una ley que nos está ahogando a todos? Ya sabes, o sea. Claro, claro, totalmente. Me gustó ese ejemplo. Es invitarnos a participar como ciudadanos y saber que tenemos más poder que nunca, tenemos más voz que nunca, tenemos todos los medios sociales para hacerlo, y pues aprovechar eso, que tenemos esa tecnología también, ¿no? Entonces, Y no decir, ya, es que le tengo miedo a este candidato, no, que el candidato te tenga miedo a ti, ciudadanía, que lo vas a votar fuera, ¿sabes? O sea, el miedo deberían de tenernos a nosotros, que tenemos ese gran poder. La verdad, sí, totalmente. Y pues adelante, ¿verdad? ¿Qué más? claro, pues ya, para que empiece el cambio, se empieza contigo. Entonces, pues a empezar con nosotros mismos, ¿no? Gracias por acompañarnos, hermanas Cantú. Muchas Gracias por invitarnos, hermanos Fabi. Maldonado.